Hola amigos, qué bueno que están nuevamente con nosotros en otra entrevista que consideramos de mucho interés en temas de café en la noticia con su amigo Juan Manuel Belmonte. En esta ocasión, otra vez tenemos el gusto de tener en nuestro estudio al licenciado Lenin Sánchez Rodríguez, quien es especializado en Derecho Electoral. Cuéntanos tantito, ¿cómo fue que te iniciaste en Derecho Electoral? Gracias, Juan Manuel. Pues, de entrada, agradecerte nuevamente esta invitación a este programa tan importante de temas de café y sobre todo que me permitas compartir un poco nuestra experiencia en esta materia, que efectivamente, siendo yo estudiante en la Facultad de Derecho, era el director de nuestra facultad, el maestro Humberto Aguilar Cortés. En el año 1997 recuerdo yo mucho que realiza un diplomado de Derecho Electoral, en aquel momento precisamente un año después de la creación del propio tribunal, que ya cumplió, cumple este año 25 años de creado el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y un año después de que se creó. Porque antes las problemas postelectorales se dirigían en otro lado. Era muy complicado porque el árbitro electoral era parte de la competencia. Y los gobiernos, el sector de gobernación. Entonces, yo siempre asemejo mucho el tema electoral con el tema deportivo. El tema deportivo hay una competencia, hay un ganador. Ahora, a propósito de las Olimpiadas, que no nos ha ido muy bien, que nos ha ido, a pesar del esfuerzo de muchos de nuestros compatriotas que están participando. Es de admirar el esfuerzo a pesar del poco apoyo. A pesar de la falta de apoyos, una competencia deportiva pues tiene que tener varios elementos que permitan que esa competencia se realice pues sin ninguna ventaja para nadie. Una competencia donde además existe un árbitro, porque a veces hay situaciones controvertidas en alguna competencia, no solamente donde hay competencias de equipos, sino también donde hay competencias individuales. Existe la necesidad de tener jueces, de tener gente que califique ese esfuerzo, pero que tiene que ser un esfuerzo en condiciones de equidad. Por eso es tan penado en el área deportiva el que hagan trampa, ¿sí? Si llegan a las competencias en condiciones, con alguna sustancia prohibida por la propia norma, las normas que se establecen para tal efecto, muchas de las sustancias pueden ser una ventaja para muchas personas. Entonces, por ello también el tema electoral, el tema en el que nos gustado participar, tiene que ver con esta parte en la cual los actores políticos están obligados a respetar reglas electorales y en todo caso cuidar que no se vulnere ninguna situación durante el proceso electoral. Te comentaba que yo, cuando hacemos este diplomado en 1997, un diplomado con vino Francisco Berlín Valenzuela, vinieron varios constitucionalistas, porque en aquel momento la materia de derecho electoral no era como tal una materia autónoma. Todavía pensaban o señalaban, inclusive los autores del derecho en México, que era una rama del derecho constitucional, que no había autonomía. Es que iban haciendo. Entonces, de ahí es donde comenzamos un poco a adentrarnos en este tema, que nos ha gustado mucho, y que bueno, cada proceso electoral pues nos da muchas enseñanzas. Ningún proceso es igual. Yo, a quien conocía el derecho electoral, o que le sabía eso a mi amigo, pues, que después te voy a contar de él, pero yo creo que se quedó un poco atrás, Ubaldo Contreras.
Sí, como no, gran amigo y que además y en un tiempo especialista en derecho electoral. estuvo durante muchos años Sí, en el claro. Instituto Electoral como representante. Sí. En su momento me tocó la oportunidad de trabajar con él, precisamente con él tuve muchas enseñanzas porque trabajé Sí. trabajé con él y con algunos otros más que pues en su momento han sido grandes estudiosos como él en la materia electoral. Lenin, pues vamos a entrar en materia. Fíjate que cada vez hay más dudas sobre lo que está pasando en materia electoral en Michoacán. Pero vamos a empezar sobre la resolución de la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de Zitácuaro. Cuéntanos tantito de eso, por qué pasó eso y cuáles son los impactos que puede tener. Agradecerte nuevamente, Manuel, el tema de la resolución de Zitácuaro es la elección federal, la elección de diputados federales sí. en el distrito de Zitácuaro, en el estado de Michoacán. Para este proceso electoral a nivel federal existe una coalición en la cual participó el Partido del Trabajo, Morena, y el Partido Verde. Pero hay que decirlo que aquí en Michoacán el Partido Verde solamente fue en 2 distritos del estado, en el distrito de Apatzingán y en el distrito de Zitácuaro. Esto es importante ponerlo en contexto porque lo que nosotros señalamos en el juicio de inconformidad que presentamos, es decir, en la demanda, en materia federal, no participa el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. En materia federal, como es una elección de un diputado federal, esta, en primera instancia, se dirime en la Sala Regional Toluca, que fue lo que pasó el día de antier, que se tiene una resolución que anula esta elección, los votos que se dieron en esta elección, en este distrito, en la elección federal. Entonces, la segunda instancia será a través de un recurso de reconsideración que seguramente estará presentando el Partido del Trabajo, el Morena y el Verde ante la Sala Superior. La Sala Superior al que tienen acceso, que tendrán derecho y que desde nuestro punto de vista será confirmado. Será confirmado porque lo que sucedió en el previo a la jornada electoral ameritaba el factor, la nulidad de la elección. Hay que recordarle a la gente que estamos en una etapa de calificaciones de las elecciones. Los tribunales electorales están revisando que los votos que aparecen en las actas de las cómputos a los que les fueron entregadas las constancias de mayoría, esos votos efectivamente son producto de ciudadanos que de manera libre acudieron a votar. Que no hubo ninguna influencia de ningún tipo. Y es aquí los influencers. Y aquí, ¿no? Aquí es donde entra el tema. En este planteamiento que hizo el equipo jurídico del Partido de la Revolución Democrática, hizo 2 planteamientos. En este juicio de inconformidad, uno, el rebase de topes de gastos de campaña. Y el segundo tema que se alegó fue la participación de los influencers, de estos 120 personalidades que a través de su contacto vía electrónica con los ciudadanos violaron el periodo de veda electoral. Entonces, esto es muy importante porque en materia electoral existe un momento de reflexión. Sí. Previo a la jornada electoral, el miércoles previo a la jornada, los partidos políticos a las 12 de la noche tenemos que retirar nuestra propaganda.
tenemos que dejar de hacer reuniones políticas, tenemos que dejar de hacer reuniones abiertas para promover el voto. Debemos de dejar de hacer propaganda en nuestras redes sociales. De hecho, los candidatos señalan que por el periodo de veda electoral, la página electrónica, pues se deja de realizar alguna actividad con objeto de cumplir la ley. Eso es muy importante porque si esto no se hace, si algún partido quiere sacar ventaja de este periodo de veda electoral, que en esencia existe y tiene como objetivo que después de todo el proceso electoral, en su momento, todo lo que los ciudadanos vimos de propaganda, tocaron a nuestras puertas, en timbre, nos dejaron propaganda en el crucero, íbamos caminando y nos entregaron todo ese periodo de propaganda y proselitismo. El miércoles, antes de la jornada electoral, 3 días antes, el miércoles a las 12 de la noche, dejamos de colocar propaganda porque el ciudadano tiene que ir de manera libre. Esos días son claves para que el ciudadano reflexione su voto. Claro. Tan es así que se prohíbe que exista propaganda en la casilla. Sí. A 50 metros de donde va uno a votar, no puede existir propaganda. Y si existe propaganda, bueno, hay que retirarla, o en su momento los partidos presentarán sus escritos de incidentes, y si esta propaganda permanece ahí durante toda la jornada electoral, esta casilla puede anularse. También eso es parte de las reglas de equidad que debemos de cumplir los partidos políticos. Debemos observar. Hay una comisión en Venecia de buenas prácticas en materia electoral que realiza una serie de recomendaciones para buscar esta equidad en materia electoral. Y lo que busca esta comisión en su momento, y de lo que habla, es la posibilidad de que exista normativa que le dé cancha pareja a los que están participando, que nadie saque ventaja. Y este es un tema que le pasó al Partido Verde, no en esta elección. No, es reiterativo. Cada elección, cuando no son artistas, cuando no son los entrenadores de la selección mexicana, cuando no son gente de la farándula, en fin. Por eso ya lo hacen con premeditación, alevosía y ventaja. Lo vienen haciendo con objeto de generar esa ventaja que les permita a muchos ciudadanos poder influir, decidir de último, en el momento en el que ya no lo deben de hacer. Porque lo pudieran hacer desde antes y se lo pudieran pagar a los influencers desde antes, y se pudo haber acreditado ese pago en su momento, se pudo haber acreditado el pago en el momento como parte de los gastos de campaña. Pero no se sabiendo que lo van a multar y van a pagar la multa. Ese es el tema. ¿Sí? El tema es que no se puede hacer trampa. Aquellos que hablan de esos principios éticos, no mentir, no traicionar, no robar, deberían de agregar no hacer trampa. El tema de no hacer trampa, ¿sí? El tema de no sacar ventaja, creo que deberían de incluirlo, porque ya les ha ido mal en varias resoluciones y les va a seguir yendo mal en otras, precisamente porque no deben de seguir haciendo trampa en los procesos electorales. No deben de seguir sacando ventaja. Porque además dicen que son la diferencia. Además han dicho que son la diferencia, pero ahí están haciendo estas actividades. ¿Qué fue lo que sucedió en el caso de Zitácuaro con estos síntomas? Y es parte de la explicación que creo que es importante dar. No necesitan ser de Zitácuaro los influencers, o de los municipios a los que pertenece el distrito de Zitácuaro. No se requiere esta parte. Cuando estamos hablando de inmunidad de elecciones, el Tribunal Electoral ha venido sosteniendo varios criterios con objeto de que la votación ciudadana, el resultado de esa votación, bueno, sea producto de una elección válida, pero no es menor el tema anular una elección, porque representa el esfuerzo
de ciudadanos, Ujú. el gasto de candidatos, Sí, los recursos que se van con motivo de estos procesos electorales, un desgaste, una campaña, capacitación para los que van a ser funcionarios de casilla, la propaganda electoral, en fin, hay una participación importante. Entonces, anular una elección no es fácil ujú, porque el tribunal tiene que tomar en cuenta algunos parámetros con objeto de revisar. Primero, si la conducta fue generalizada. Es decir, si hubo, porque puede darse una irregularidad, sí, claro. pero en una casilla, a lo mejor era ahí en alguna de las comunidades de Zitácuaro, en alguna de las comunidades ahí del distrito, de los municipios del Sí, sí, distrito, claro. pudo existir alguna irregularidad, pero no es generalizada. Ujú. Entonces, aquí el tribunal, este es el primer elemento que toma, si la actitud fue generalizada. Entonces, aquí lo que se demuestra es que sí hay una actitud general que en su momento realizan, que impacta no solo en el distrito, sino que impacta en todo Michoacán y en el país, Así y que es. por ello ya fue sancionado el Partido Verde, Sí, por esta actitud ilegal. Dos, por eso es reiterado eso. ¿qué otro tema toma en cuenta el tribunal para esta anulación? Que esa conducta sea sustancial, es decir, que sea grave. ¿Qué tan grave fue? ¿O qué tan grave es lo que se está denunciando? ¿No? Porque se puede estar denunciando a lo mejor es que las casillas no se instalaron Sí, claro. o que se estaban retardando en la votación por las medidas de contingencia que se sanitizaban. Puede ser que sea generalizada, Sí, sí, sí. pero que no sea grave la situación. Aquí el tema es que hacer trampa, hacer en veda electoral, Claro. el llamar a la votación, a la ciudadanía a votar por el Partido Verde a través de estos tweets, Sí. Y además se pudo medir. se logró. Además, se puede medir el número y el número de impacto votos que aportaron. que efectivamente se puede demostrar. Ujú. ¿Cuál es el tema aquí en Zitácuaro? Que el Partido Verde obtiene 12,000 votos. Ujú. La diferencia entre el primero y segundo lugar son 10,000 votos. O sea que. Luego entonces, Ujú. el Tribunal Electoral, como dice, la conducta fue generalizada, es ilegal, es grave, está plenamente acreditada, está plenamente acreditada esta conducta y esta violación. Se realizó y se materializó en el distrito, porque llegó al distrito de Zitácuaro como llegó a todo el país. Así es. Y esto está debidamente demostrado. Luego entonces, ¿qué tanto influyó el día de la elección? Porque puede ser algo que sucedió después de la elección y que ya no haya influido. Sí, no, pero fue previo. Si fue previo, si esta conducta fue ilegal, si fue generalizada y si impacta el día de la elección, la votación se pone en duda. Claro. Esos son los criterios que ha tomado la Sala Superior, que han tomado los tribunales electorales y que por ellos al final resolvió anular la elección en el distrito de Zitácuaro. Ahora, Lenny, tal vez amor, pero no, es interés de conocer. Es interés de conocer. Este criterio que se aplicó, si se aplica al recurso madre que ustedes tienen para la elección del gobernador en Michoacán, ¿qué significa? Pues no solamente eh, estaríamos pensando en suponerlo, lo tienen que aplicar. Nosotros estamos convencidos que la elección en Michoacán se va a anular, la elección para gobernador. ¿Por qué? Porque hicieron trampa. Porque hicieron muy parecido. En el periodo de veda electoral, por ejemplo, hacen una rueda de prensa. En el periodo en el que no podían hacer campaña, en el periodo en el que no podían difundir
Pues el criterio puede. Al final, hacer proselitismo, hacen una rueda de prensa donde acusan a Carlos Herrera de una conducta ilegal, sin que esto sea comprobado. Esto, en materia electoral, se denomina calumnia electoral, cuando se imputa un hecho ilícito a un candidato sin que esté demostrado. Eso se llama calumnia. Sin pruebas. Sin pruebas. Y en su momento, esto así se maneja, y la calumnia electoral es también propaganda en contra. Entonces, negativa. Si hago una rueda de prensa calumniando a un candidato en el periodo de veda electoral, no estoy haciendo propaganda para el candidato. No hicieron propaganda para su candidato, pero hicieron propaganda para atacar al otro candidato. Y esa propaganda negativa impactó 2 días antes de la jornada electoral. Además, la diferencia entre los dos candidatos es de 49,000 votos. Sí. La propaganda y el video de la rueda de prensa está debidamente documentado. Más de 400,000 reproducciones que tuvo en ese momento que presentamos la impugnación ante el fedatario público. Nosotros llevamos dicho documento y está comprobado que más de 400,000 vistas tuvo esa rueda de prensa. Sí. ¿Por qué? Porque la potenciaron, la pautaron en varios medios estatales y varios medios nacionales. Eso tenía como objetivo denostar a nuestro candidato, influir, así como los influencers, igual que los influencers, y que hoy, al final del día, se acredita y está debidamente documentado como uno de los agravios. Ese es uno. El otro tema de influencia es el tema de los grupos armados, la expulsión de nuestros representantes, lograron documentarlo. Las actas que en su momento se levantaron y que reflejan Casilla Zapato en varias localidades del distrito de Mújica y de Lázaro. Ahí está documentado. Ese es otro tema. Pero hay otros también. La intervención del presidente de la República en el proceso electoral. Todos recordamos cómo hizo declaraciones cuando uno de los candidatos de Morena, el que era candidato a gobernador, fue sancionado por no presentar informe de gastos de pre-campaña. Sí, claro. Lo tuvieron que relevar. El presidente de la República, en las mañaneras, le hablaba a los militantes de su partido para decirles que pues, tenían que salir adelante, que no se doblaran. Todo esto lo documentamos con fedatario público. Las mañaneras donde él hace referencia a programas sociales, que está prohibido por el artículo 134 de la Constitución y que él ya fue amonestado por parte del tribunal. Nosotros lo estamos documentando, estamos señalando que también incluyó esa intervención en la decisión de los electores en el estado de Michoacán. La apropiación que hizo el partido Moreno de la vacuna, una vacuna que se compra con el dinero de todos, así es, y que además es una necesidad por lo que hemos vivido y obligación del gobierno, y que además es una obligación de nuestro gobierno. En su momento se apropió ella el partido Morena, ya fue sancionado por el Tribunal Electoral y también lo hizo su candidato aquí en el estado. Este tema también tendrá que pronunciarse el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Yo espero que hayan ellos observado la sesión de Sala Regional Toluca, donde se da cuenta de ese criterio que anula la elección en Zitácuaro y que hoy nuestro Tribunal Electoral del Estado pues tendrá que pronunciarse al respecto. Ándale, ¿cuándo tendrá que hacerlo? Tienen de plazo para resolver
el recurso madre que nosotros presentamos hasta el día 9 de este mes, que es el próximo lunes. Estarán ellos teniendo que resolver, son 48 días desde que fue radicado el recurso de impugnación, se vencen este próximo lunes. Estaremos muy atentos a lo que estén ellos resolviendo, y en todo caso, si ellos no toman en cuenta los elementos que obran en el expediente, que están demostrados, pues nosotros acudiremos en su momento a la siguiente instancia, a la siguiente y última instancia, que es la Sala Superior. Que es la que va a decir sin pasar por la última palabra. Sin pasar por Toluca. Ya. Se va directo. Como es una elección de gobernador, las elecciones de gobernador y de senadores de la República se van directo a sala, las conoce en sala superior. Primero pasan en las elecciones federales por sala regional, pero en el caso de la de gobernador se va directo a sala regional, a sala Toluca, y las de ayuntamientos y diputados locales, esas sí pasan primero por sala regional Toluca. Nada más la de gobernador es la que se va directo para al tribunal, donde acaban de relevar al presidente. Por cierto, el día de ayer, una sesión, nosotros estamos esperando ahí algunos temas que estarían resolviendo por motivo de impugnaciones que presentamos. En su momento no se logró llevar a cabo la sesión porque se determinó al final del día relevar al presidente de la Sala Superior. Estaba ya muy criticado. Había ya antecedentes de toda esta situación que al interior de este órgano constitucional no venía ayudando a la buena marcha del propio tribunal. Creo que sí es lamentable que existan este tipo de problemas. Creo que al final del día pueden ser diferencias en los órganos colegiados, pero esto no debe repercutir en las instituciones de la República. Creo que al final del día parte de lo que viene a detonar este conflicto es pues, la actitud del propio presidente. Hace una semana pues, tuvo un comentario desafortunado en una votación que no iba de acuerdo a su proyecto, donde hace una referencia de que votaban en manada. Pues eso no le puedes decir a tus pares ni a nadie, ¿no? Yo creo que esa... Por eso te decía, estaba ya muy cuestionado, y lo que el tribunal requiere es credibilidad. Eso es lo que requerimos, de un árbitro. Lo que decías desde el principio. No puede ser cuestionado, no puede estar siendo cuestionado. O si es un partido de fútbol, los abanderados no se pueden estar peleando ahí con un árbitro central. No, digo, finalmente pueden discrepar, pero no pueden estar coincidir, inclusive en temas personales, en temas en los cuales no exista esa comunicación que es tan necesaria en estos órganos. Y lo que tú decías, quienes eligen pueden quitar. Hay un principio, porque comentábamos al principio antes del programa, comentábamos si existe algún recurso para poder remover al presidente del Tribunal Electoral. No existe un procedimiento. La única forma que existe para poder relevar al presidente del Tribunal Electoral es a partir de la renuncia o a partir de su muerte, de su fallecimiento. En su momento se pudiera llegar a presentar. No existe otro procedimiento, pero hay un principio, hay un principio sobre el cual es un principio democrático también, el que elige, puede quitar. Claro, pues debió toda decisión de cualquier órgano debe ser apegada al debido proceso. Claro. Y esto, pues seguramente, ante el anuncio que ha hecho ya el expresidente de la Sala Superior, de que va a acudir a la Corte a presentar una controversia, yo creo que el tema ya al final
que se estará revisando por parte de la Corte es el debido proceso. Yo creo que sí tiene las facultades, la mayoría, en base a este principio democrático, porque además ellos son los que nombraron así es, al presidente. Ellos lo quitan. Efectivamente, hay un plazo también por el que fue designado, pero sí, al tomar esta decisión, pues deben de demostrar que lo hicieron, que le dieron, le citaron para que concurriera. Sí. No violaron el debido proceso. Y que no se violó esta parte del debido proceso. Yo creo que pues va a la Corte a resolver cuál es el asunto. Que las controversias constitucionales que resuelve la Suprema Corte, pues las que menos tardan son de año y medio. Entonces, pues para año y medio, aquí la parte que a nosotros nos preocupa es el tema de los asuntos que hoy están en boga, están pendientes y que son parte de lo que sucedió en este proceso electoral y que además es la obligación que tiene el tribunal, la Sala Superior, de resolver en el plazo que establece la propia norma. Yo creo que deben estar a la altura como órgano constitucional. Creo que si existen ya estas diferencias, pues tendrán que esperar a que la Corte resuelva, pero ellos tendrán que seguir trabajando como debe de ser y como es su responsabilidad constitucional. Porque entonces ahí sí, si existe inactividad, si existe algún conflicto, pues ahí sí tendría que intervenir el propio Senado, pues para poder dar certeza. Sí, claro. Efectivamente. Yo espero que exista esa prudencia por parte de los magistrados, del expresidente, y esperamos mucho. Son 25 años de contar con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comentábamos hace un momento que lo conocíamos como el TRIFE, así es, y que pues ya no es TRIFE, ya es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Antes fue el Tribunal Federal, antes era Tribunal Federal, lo seguimos identificando como el TRIFE. Pues esperemos que estas diferencias la resuelva en su momento la Corte, pero que ellos continúen con su trabajo jurisdiccional con certeza, con legalidad y con profesionalismo. ¿Cómo lo han hecho? Que eso es lo que se ha hecho. Hasta el momento, pues este sería nuestro llamado. La autoridad electoral continúe trabajando en lo que le corresponde. Por el mandato constitucional, ahí está el artículo 90. Claro. Lenin, pues espero que hayas estado suficientemente claro para nuestros amigos y aclarando sus dudas sobre este tema que es muy importante para los michoacanos. Te agradecemos tu presencia, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Gracias por estar. ¿Quieres despedirte de nuestros amigos? Pues agradecerte nuevamente, Noel, de estar en temas de café. Un espacio que nos permite platicar de temas importantes que tenemos que tomar en cuenta porque repercuten en el proceso electoral y en Michoacán. La nulidad de un distrito que nosotros consideramos así va a ser, se va a confirmar por la Sala Superior. La nulidad, por ejemplo, de un distrito pudiera repercutir en la asignación de pluris, pudiera ser el caso de que en su momento algunos de los que hoy están en la pluri tengan que esperar a que salga la elección extraordinaria, que posiblemente sería a finales de año. Es un nuevo proceso electoral, se abriría un nuevo proceso electoral, una nueva convocatoria, pueden ser nuevos candidatos. En el caso de la coalición Va por México, o los mismos. El PRD va a proponer nuevamente a diputado Campo, que fue el que estuvo participando y que además hizo bien su trabajo. Lamentablemente este tipo de actitudes, este tipo de trampas son las que luego vician los procesos electorales, pero afortunadamente por ello contamos con árbitros electorales que establecen y que aplican las reglas y que evitan, esperemos ya en el futuro, evitan que se sigan haciendo este tipo de trampas por aquellos que pregonan otra cosa y que al final del día pues han venido recurriendo a este tipo de situaciones para poder llegar también a estos espacios. Yo creo que
esto nos da certeza a los ciudadanos que existan tribunales que no estén supeditados a ninguna figura, Claro. sea el presidente de la República, sea quien sea, que sean tribunales que en su momento resuelvan en base a defender lo que debe ser justo y que debe ser parte de los principios de equidad que deben regir un proceso. Sí, esto es un avance democrático. Tal vez algún día debamos de platicar para los jóvenes, cómo eran los procesos antes. Es correcto. Hasta cómicos, ¿no? Eran procesos electorales donde el árbitro electoral Eran ellos mismos. eran ellos mismos. Sí. La autoridad electoral, el que colocaba las casillas, eran ellos mismos. Sí. Juez y parte. Era juez y parte, ¿no? Déjalo, lo platicaremos, porque los jóvenes deben estar conocer esto y ver la diferencia. Y esto, ¿qué fue lo que provocó? Pues, el ingeniero Cárdenas cuando se salieron del PRI y quedaron todo eso. Hay que platicarlo un día. Esto es importante porque la democracia de este país no nació de 2018 hacia la fecha. Este es un proceso por eso yo digo, que viene de más de 30 años, sí, más de 30 años, donde tuvieron que darse peleas muy fuertes, hubo sangre en varios municipios. Sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Totalmente. Hubo familias que se peleaban entre las todavía siguen algunos fiestas tradicionales que los de un partido y los de otro la fiesta del pueblo ya un proceso. Trabajaba yo en La Voz de Michoacán y me tocó que el proceso medio pueblo nos apedreaba y medio pueblo nos elogiaba. Pero lo platicaremos un día. ¿Por qué es necesario recordar eso para que los jóvenes vean la diferencia? Es correcto. Para que aprecien lo que tenemos ahora. Así es. Yo creo que vale la pena un día platicar. Vale tanto la pena, ahorita que comentas esto, en el argot gramatical electoral, el ratón loco, el carrusel, todos estos términos que son parte de esas situaciones que se daban en las elecciones antes de que hubiera árbitros electorales. No saben ni siquiera. Es importante que lo conozcan para que aprecien lo que tenemos ahora. Para que aprecien, pero sobre todo también miren hacia adelante porque hacen falta muchas cosas. Hay muchas cosas que todavía tenemos que retomar. Amigos, pues ya nos comprometimos para que vuelva otra vez y platicamos de cómo surge la democracia realmente en México. Mientras tanto, te agradecemos tu presencia y amigos, espero hayan entendido cómo está la situación porque no es fácil, es medio compleja. Así que les deseamos que sean felices. Mientras tanto, nos encontramos en la próxima entrevista en Temas de Café con su amigo Juan Manuel del Monte. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.